Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Algunos alumnos me pidieron que hablara un poco más acerca de qué es un propósito operativo en una organización. Voy a aprovechar que hace poco estuve desgranando un informe de Deloitte donde se plantea 4 posibles futuros escenarios del trabajo y cómo estos condicionan la relación colaborador-empleador. Uno de esos posibles escenarios hablaba de un propósito liberado y decía que este era el escenario ideal para que tanto organización como colaborador prosperaran a la par. Así que vamos a aprovechar esta parte del informe para desde el self-management hacer algunas aportaciones y algunas aclaraciones que te puedan interesar para conocer mejor qué es un propósito operativo y cómo identificarlo y llevarlo a cabo. El informe que te he mencionado, por si lo quieres ver, se llama La disrupción en la relación colaborador-empleador. Como te comentaba, Deloitte se planteaba 4 posibles futuros escenarios del trabajo. Uno de esos escenarios era el trabajo como moda, en el que todo es muy reactivo, en el que todo va sobre el trending topic del talento y un ejemplo típico es el de las mesas de ping-pong. Otro posible escenario era la guerra entre talentos por una escasa oferta de empleo. Otro escenario era el trabajo es trabajo, en el cual el colaborador se siente totalmente desvinculado del propósito de su organización. Y el último escenario era el propósito liberado. En este breve video lo que vamos a hacer es aprovechar y rescatar lo que ha dicho Deloitte sobre el propósito liberado y desde el self-management vamos a hacer algunas aportaciones o aclaraciones si es preciso. Deloitte describe el propósito como la estrella que guía una organización. Solamente aclararte de entrada que para nosotros el propósito no es una estrella lejana, no se debe confundir con una visión o una misión. El propósito es algo más operativo y actual. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Sigamos con la descripción que hace Deloitte. El propósito hace que las organizaciones se basen en un conjunto de valores que no dependen de las circunstancias. Esto que aquí llama Deloitte valores, en el libro de Self-Management lo vas a encontrar de otra forma, porque realmente los valores son prioridades subjetivas de cada empresa. En el self-management lo que te aportamos son los principios que están presentes en toda organización. Y si tú atiendes a esos principios y dejas que sean principios rectores, van a ser útiles para construir el marco de relaciones y de coordinación que te va a permitir realizar con éxito y agilidad tu propósito. ¿Vale? Entonces no confundamos valores que son subjetivos e individuales de cada organización con principios rectores que no cambian o que se mantienen independientemente de las circunstancias. Esos valores que se sitúan en la intersección de los intereses económicos, sociales y humanos sirven de referencia para sopesar las acciones y decisiones. Frente a circunstancias difíciles de predecir y planificar, las organizaciones que se mantienen firmes en su propósito son capaces de infundir sentido al trabajo para movilizar a los trabajadores en torno a objetivos comunes y provistos de sentido. ¿Estamos de acuerdo? Solamente te hago esa aclaración que hay que diferenciar valores de principios, porque no es lo mismo. Entonces, punto número 1, importante, para nosotros el propósito operativo no es algo que está en las nubes, lejano, no es una visión ni una misión, más bien es algo que está ya en tu presente organizativo y se parece más a esto, es aquello que mantiene en pie la empresa, es la razón de ser y de existir de la empresa. ¿Cómo sabes cuál es la razón de ser y de existir de la empresa? Esto se consigue respondiendo a una pregunta. ¿Cuál es la necesidad que yo hoy, no mañana, no en una visión lejana, satisfago en el mercado? ¿Qué necesidad de todas las que hay en el mercado estoy cubriendo hoy? ¿Por qué mis clientes están pagándome y manteniendo en pie mi compañía? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a satisfacer sus necesidades? Y obviamente, a diferencia de cómo Deloitte lo describe, que el propósito no cambia, los principios son los que no cambian, pero el propósito sí cambia porque el propósito lo que hace es satisfacer necesidades en el mercado y como todos sabemos estas necesidades son cambiantes, estas necesidades y demandas van modificándose a medida que la sociedad y los paradigmas cambian con la tecnología, con la evolución, con el crecimiento, etc. Y lo importante es que tú seas capaz de satisfacer esas necesidades en el mayor tiempo, a la mayor velocidad posible, de forma exitosa. Entonces,
Para que quede claro, propósito no es una visión, una misión, no es una estrella lejana, sino más bien tiene que ver con la pregunta de qué necesidad satisfago hoy en el mercado, por qué me pagan mis clientes. Deloitte hace un planteamiento bastante interesante que ante cualquiera de esos escenarios dice que hay tres maneras de responder. Hay una respuesta instintiva, una respuesta de supervivencia y la respuesta diferenciadora. Habla de que la respuesta diferenciadora es aquella que permite a la organización y a los colaboradores prosperar a corto, mediano y largo plazo. En el caso del propósito liberado, según Deloitte, el diferenciador para prosperar sería las organizaciones que involucran a sus trabajadores como co-creadores de su propósito estarán en condiciones de ir más allá de la supervivencia y pasarán a prosperar. Esto se debe a que la creación conjunta da a los trabajadores una voz significativa, tanto en la definición como en la ejecución del propósito. Ten en cuenta, porque aquí no son palabras. Si esto se lleva a la práctica, esto tiene unas consecuencias tremendamente amplias. Es definir la estrategia y la ejecución. Hasta el momento, en una organización donde el propósito no ha sido liberado, son los ejecutivos, los managers o los accionistas los que deciden la estrategia, hacia dónde va la empresa, cómo satisface esas necesidades. Y los de abajo ejecutan. En una organización con el propósito liberado, los colaboradores pueden incidir en esa estrategia y en la ejecución. Y esto es una diferencia importante, porque te sientes parte creadora de la empresa y del sentido que coge la empresa. Esto se debe a que la creación conjunta da a los trabajadores una voz significativa tanto en la definición como en la ejecución del propósito de la organización. Suscita un sentimiento sostenible de lealtad y conexión que inspira a los trabajadores a rendir al máximo. Pero ten cuidado, porque así como existe el escenario trabajo como moda, también existe el escenario organizaciones con propósito de moda, ¿no? Entonces es importante que esto sea real y ya veremos que hay formas de hacerlo real y que no sea una pose, una moda, una postura eco-friendly o sostenibilidad 1000x1000, etcétera, etcétera. La creación conjunta va más allá de solicitar la opinión, eso sería el postureo, de los trabajadores, sino que más bien se trata de que los trabajadores puedan incidir y tengan el derecho a decidir sobre lo que la organización representa, los resultados que quiere conseguir y las acciones que hay que realizar para conseguir esos resultados. Estamos claros que una opinión, o sea, esto es lo que se hace hasta el momento. Encuestas que no modifican ni moldean la empresa. Se trata de que realmente los trabajadores puedan moldear la empresa, pero la puedan moldear porque están aportando talento y conocimiento útil, no porque tengan el derecho. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no es algo de derecho. Se te permite moldear la empresa porque tú con tu talento y con tu cercanía a la información real y útil de la ejecución, puedes darnos ideas mucho más potentes que las que están sentados en un comité de acciones. Pero no es un derecho. Y esto es importante, es el mutuo acuerdo, es la colaboración, la mutua coordinación en la cual todos deciden que la mejor estrategia para ganar más beneficios se basa en otorgarle, facultarle libertad, responsabilidad, confianza y conciencia a los colaboradores para que pongan con mayor libertad y responsabilidad su talento en un beneficio hacia la empresa. Pero no es un derecho. Es un mutuo acuerdo gracias al intercambio de talento. Dicho esto, Deloitte hace un intento de mostrarnos un cómo y nos da ejemplos, ¿no? Los empleadores pueden buscar la co-creación con los colaboradores de varias maneras, como formando consejos de trabajadores, comités de acción, invitando a colaboradores a definir métricas de éxito. Una forma de dar a los trabajadores derechos de decisión es involucrarlo en los comités de decisión, y nos pone el ejemplo de Delta Airlines, etc. Yo te advierto que es importante, para no caer en un postureo, que no copies los casos de éxito, porque es mucho más complejo que eso.
Bueno, aquí yo te muestro que esto de propósitos liberados, como le llama Deloitte, se llama autogestión organizacional o self-management, no es experimental, está en todos los continentes, son empresas multimillonarias, son casos que tú conocerás y que son que facturan miles y miles de euros, millones de euros y tienen miles de empleados, como Sapo, Senco, Morningstar, Valve, Gore, etc. Pero aquí hay una advertencia. Si tú copias casos de éxito, puedes caer en lo que advierte Deloitte, que tanto los trabajadores como los empleadores deben comprometerse a compartir el poder de decisión de forma real y que tenga sentido. Si tú copias un caso de éxito, puede ser que no tenga sentido para ti lo que ha hecho Gore, lo que ha hecho Google o lo que ha hecho Valve o lo que ha hecho Morningstar. Tiene que tener sentido. Y para eso requiere una construcción desde cero y una implicación muy diferente, más allá de la moda. Si los trabajadores solo tienen una voz simbólica y si los dirigentes se resisten a dar a los trabajadores influencia sobre las decisiones, los esfuerzos hacia la creación conjunta pueden ser inútiles si es que incluso no resultan activamente perjudiciales. Pero bueno, yo tengo una buena noticia para ti, porque sí hay maneras de que tú puedas construir un marco que libere el propósito adaptado al contexto real de tu organización, de tus empleados, de tu tamaño, de tus colaboradores, de cada uno de tus colaboradores y que lo puedas construir desde cero. Entonces, como hemos mencionado, no se trata de un postureo que quede hueco y vacío y que salga para la foto pero que no sea operativo y más bien sea inútil, sino que se trata de colaborar para encontrar formas de incorporar el propósito al trabajo, vinculando el propósito a lo que los trabajadores hacen cada día. Y esta es la clave. Aquí Deloitte acierta al 100%. Se trata además de fomentar una mentalidad de creador, en la que los trabajadores sepan que tienen la capacidad de dar forma activamente al propósito de la organización y se sientan muy implicados en ella. Y esto de la mentalidad de creador, si tú sigues a la red del coach, sabrás que en este contexto organizacional se trata de centrar el modelo de gestión en el conocimiento tácito, en que las personas sean capaces de engendrar el conocimiento útil y operativo para aportar, bueno, primero, para crear valor y aportarlo a la organización y a los intereses de la organización. Y esa es la mentalidad de creador que describe Deloitte, con otras palabras, en este informe. Entonces estamos totalmente de acuerdo en que se trata de eso, de incorporar el propósito a todas las actividades, objetivos, acciones, compromisos y coordinaciones en el día a día, y que esto tiene que ser de una forma natural y orgánica, que no puede ser la imitación de otro caso de éxito, otro modelo, sino que tú tienes que hacer tu propio camino. Y para eso en el libro de Self Management vas a encontrar cómo se hace esto. Se hace primero respondiendo a cuál es la necesidad que tú satisfaces en el mercado y después teniendo en cuenta los principios rectores, conciencia, libertad, coherencia, compromiso, responsabilidad, vas a poder generar prácticas necesarias para liberar ese propósito, como compartir el conocimiento, la alineación entre el motivus individual y el propósito organizacional, es decir, cómo mi colaboración, como mi cooperación, como mi contribución aporta a satisfacer ese propósito organizacional, vas a saber cómo coordinar esos compromisos de manera autogestionada y a la vez vas a ver cuáles son las actitudes necesarias para lograr esto, como la confianza, la cooperación y el aprendizaje. Todo este proceso lo tienes que hacer desde adentro hacia afuera para lograr crear realmente un marco en tu contexto y organización que libere el propósito. Y en el libro de Self Management, que no solamente es un libro, también tienes un software que te puede ayudar a esto, tienes cómo identificar ese propósito y crear todo ese contexto para liberar el propósito en tu organización sin imitar, sino creando tu propio modelo de autogestión, y además te puedes ayudar del software. Y ahí, cuando has hecho ese trabajo, realmente, cuando has incorporado el propósito a todas tus actividades, tareas, coordinaciones y compromisos, es cuando realmente ese propósito, sí podríamos admitir que se convierte en una estrella guía, porque cada colaborador pasa del propósito a la tarea o de la tarea al propósito, es decir, piensa, reflexiona
si su tarea, si su actividad realmente va a tener un impacto de valor, va a contribuir a satisfacer la necesidad que está satisfaciendo su organización en el mercado. En otras palabras, va a reflexionar si barrer de esa manera la sala está contribuyendo a que la empresa pueda satisfacer la necesidad de sus clientes. Y en ese sentido, cuando tú logras incorporar el propósito, la estrategia con claridad, todas las tareas y actividades están pensadas y ejecutadas para contribuir a ese propósito. Y esto lo cambia todo porque entonces lo que hago yo en mi área está pensado y diseñado para contribuir a todo el propósito de la compañía que satisface necesidades específicas en el mercado. Y esto es lo que lo hace operativo. Y realmente significa liberar el propósito e incorporarlo en todas las actividades de la compañía, logrando una sostenibilidad no solo a corto, sino a medio y largo plazo, incluso responder a aquellos imprevistos que ocurran en el mercado. Esto sería un propósito operativo donde realmente las personas se sienten co-creadoras, tienen esa mente de creador porque están poniendo su talento para moldear la estrategia de la organización y no solamente son encuestas de opiniones. Y quiero aclarar una cosa, esto no es algo que se hace de forma altruista, esto se hace porque los accionistas, los socios, el CEO reconocen que hay unos principios presentes en toda organización y que el ser humano por naturaleza necesita de la libertad, de la creatividad y la responsabilidad para ser mucho más operativo y productivo y feliz. Entonces, cuando tú diseñas un marco de este tipo, no es por ser eco-friendly, por ser una empresa solidaria, sino porque es una estrategia inteligente que genera muchos más beneficios y muchísima más productividad, bienestar y felicidad en los colaboradores y en los clientes que se satisfacen de estas empresas.